ustedes sepan, 2025, que se encarga de lo que podríamos llamar diseño de bebés. Lo que hace esta empresa es que toma 8 embriones con la carga genética del papá y de la mamá, y a estos 8 embriones les hace pruebas. La que sigue, por favor. Les mide la altura, por ejemplo, les mide el IQ, les mide el color de los ojos, del cabello, y ya que tiene esta información de estos 2000 factores, se lo entrega a los papás, y los papás dicen, pues ya que ven las características, este que va a tener ojos claros, yo quiero este, o este que va a ser alto, yo quiero este. Fíjense, hermanos, qué interesante que nos hubiera tocado a nosotros que nuestros papás hubieran podido haber seleccionado a la mejor versión de sus hijos. ¿Quién sabe si hubiéramos quedado nosotros? Igual era alguien más. Igual les iban por el alto, por el güero, por el de ojos claros. Pero hermanos, esto ya existe, esta empresa existe y esto hace. De tal manera, hermanos, que es muy interesante porque parecería que ya se puede escoger al mejor de los hijos. Ya no nos tocó, hermanos. Ya no nos tocó. Ya lo que ven es lo que hay. No hay más. Así como estamos, así vamos a estar toda la vida. Pero lo que sí podemos hacer, hermanos, esto sí, de manera muy consciente, con lo que ya existe, sí podemos volvernos la mejor versión. O sea, con lo que tenemos, ya no va a cambiar el color de piel, ya no va a cambiar el color de los ojos, ya no va a cambiar el color de cabello, pero sí podemos ser lo mejor. Fíjense, hermanos, que si alguien de manera proactiva decidiera empezar a comer de manera saludable, empezar a hacer un poco de ejercicio, inmediatamente el cuerpo empieza a modificarse, se vuelve una mejor versión. Pero, hermanos, conscientemente nosotros sí podemos volvernos la mejor versión en el servicio que le damos a Dios. Todos los que estamos aquí, hermanos, de alguna o de otra manera damos servicio a Dios. El trabajo que hacemos en la calle es servicio a Dios. Jóvenes, cuando van a la escuela, es servicio a Dios. Cuando estamos en la iglesia, es servicio a Dios. Cuando convivimos con alguien en la calle, es servicio a Dios. Imaginemos, hermanos, que de manera consciente pudiéramos darle el mejor servicio a Dios. ¿Dónde estamos? Porque, hermanos, todos somos servidores de Dios. Ya lo decía Jesús en Mateo 20, el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y, hermanos, el ideal de cualquier cristiano, de cualquier hijo de Dios, es volverse un servidor consciente de Dios. Se los repito, hermanos, el ideal es que cualquier persona de manera consciente sea el mejor servidor de Dios. Hoy vamos a ver, hermanos, 3 posturas acerca del servicio que le damos a Dios, bajo el entendido de que todos de manera consciente hacemos algún tipo de servicio para Él. Veamos la primera, hermanos, esta primera enseñanza. Y esta primera enseñanza le puse con la convicción del profeta. Había un profeta, hermanos, que decía estas palabras: que sus maldiciones se cumplan si no te he servido bien. Fíjense, hermanos, este profeta se paraba delante de Dios y él decía: todo el mal que me desean las personas se cumple en mi vida, Señor, si yo no te he servido bien. Imaginen el nivel de convicción que tenía este profeta. O sea, no sé si ustedes de manera consciente pudieran decirle: Señor, que me pase esto si yo no te estoy sirviendo bien. ¿Qué nivel de convicción tendría el profeta? ¿Qué servicio le daba a Dios? ¿Qué entrega hacía en el servicio que le daba a Dios? Fíjense, hermanos, que el profeta Jeremías, que es el que pronunció estas palabras, le tocó vivir un tiempo bien difícil. Le tocó persecución, le tocó que lo encarcelaran, le tocó pasar hambre, le tocó ver violencia porque estaba en un tiempo de conflicto entre países. Y Jeremías, a pesar de todo este entorno, se para delante de Dios y le dice: Señor, que todo el mal que me desean los demás se cumpla si yo no te he servido bien. Fíjense, hermanos, que el deseo, yo creo que de cualquier cristiano que sirve a Dios con fervor, es llegar a este nivel. Estoy tan convencido del servicio que te doy, o sea, lo hago con la mejor disposición, con la mejor entrega que tengo, que, Señor, puedo pronunciar esto: que me pase algo malo si no te he servido bien. Fíjense, hermanos, qué interesante.
El profeta Jeremías, hermanos, le tocó porque a él le ejercieron violencia, lo metían a la cárcel, de repente pasaba hambre, de repente se burlaban de él. Pero hermanos, él servía a Dios con tal convicción, independientemente de lo que veía o vivía alrededor. Nosotros los seres humanos somos muy volubles. Un día despertamos de buenas, otro enojados, otro... Así estamos, de arriba para abajo. Y en un día hay quien se la pasa así, de arriba para abajo. Va a la calle, se pelea con el de enfrente, se enoja, se le cierran, se enoja otra vez, llega con alguien, se alegra y se sale, se enoja. Hay quien va haciéndonos por la vida. Y hermanos, fíjense que la convicción del profeta era que independientemente de todo esto que vivió, él tenía esta capacidad de decirle al Señor: mira, si no te sirvo bien, que todo lo mal que me desean se cumpla, Señor. Fíjense, hermanos, que el contexto de este pasaje, Jeremías capítulo 15, es el siguiente. Jeremías capítulo 15, más adelante el versículo 1, dice lo siguiente. Es el profeta Jeremías diciendo, la que sigue por favor, Jeremías 15:1. Ay de mí, madre mía, que me diste a luz, solo para disputar y pelear con todo el mundo. A nadie le he prestado dinero, ni me lo han prestado a mí, y sin embargo, todos me maldicen. Fíjense cómo lo dice el profeta Jeremías. Yo ni le presto dinero a nadie, ni me prestan, y ya me están maldiciendo. O sea, lo que dice el profeta es: yo estoy tranquilo, trabajando, o sea, bien, y la gente ya me está maldiciendo. Hermanos, seguramente todos aquí tenemos de repente problemas con alguien. Es normal. Tratar con personas representa conflicto, siempre. Si todavía no les queda claro, esto va a suceder siempre. Si vas a venir a la iglesia y tratamos con personas, puede haber problemas, es natural. Pensamos diferente, tenemos opiniones, eso es natural. Estás en un matrimonio con una persona, va a haber problemas. Estás en un trabajo, va a haber problemas. Es natural que haya problemas, porque todos tenemos diferentes posturas. Decía el profeta: yo ni hago nada y de repente ya me están maldiciendo. Y más adelante agrega el texto que acabamos de leer: que sus maldiciones se cumplan si no te he servido bien, si no he rogado en favor de mis enemigos cuando estaba en desgracia y aflicción. Esta es la primera enseñanza, hermanos, para que se la lleven, por favor. Nosotros servimos a Dios con la mayor excelencia, independientemente de lo que vivamos alrededor. Hay quien es de una piel muy frágil, hermanos, y de repente le hacen una cosa, dice: ya ni le voy a hablar, es más, me alejo de él, es más, me voy de la iglesia. Todo el mundo no nos puede tomar una postura, pero nosotros como hijos de Dios, esta debe de ser nuestra postura. Servimos a Dios con la mayor excelencia, independientemente de lo que vivamos alrededor. Esa es la primera convicción que debemos de tener, hermanos. Obediencia a pesar de las circunstancias, servicio a pesar de las maldiciones, hacer el bien a pesar de que otros nos hagan mal. Esa es la primera convicción. Déjenme darles una segunda enseñanza, hermanos, por favor. No sé si se han dado cuenta, hermanos, en el Antiguo Testamento Dios le hablaba diferente a las mujeres que a los hombres. A las mujeres regularmente cuando les hablaba, Dios se acercaba a donde estaban ellas y les daba el mensaje. Ahí está María cuando la visita el ángel. Ahí está Agar, que está en el desierto y la visita. Si vemos, este era un patrón que tiene el Antiguo Testamento. Pero a los hombres, no. A los hombres les pedía que hicieran algo. Sube por favor al monte, que te voy a hablar. Hombres, suban por favor al monte, que te voy a hablar. ¿Por qué será que Dios pedía que a los hombres hicieran esto y a las mujeres no? Dios nos conoce, hermanos, y Dios sabe lo que hace. Fíjense, hermanos, Noé subió al monte Ararat, Moisés al Sinaí, Elías al Horeb, Josué al Ebal, y Jesús subía a la montaña a orar. ¿Por qué será que a los hombres nos habla diferente que a las mujeres? Hermanos, los hombres estamos diseñados de cierta manera y las mujeres están diseñadas de cierta manera. Es una realidad. Inclusive nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar es completamente diferente. Hoy se busca, hermanos, se ve en las redes sociales, se busca un hombre que resuelva, dice. ¿Sí han escuchado esa frase? Un hombre que resuelva.
funcional. Fíjense, hermanos, que esto se interpreta como que se busca que un hombre que tenga la capacidad de solucionar los problemas que se le van presentando. De manera natural, hermanos, yo veo aquí más hermanas y se los explico porque yo soy hombre y hay muy poquitos hombres. De manera natural, hermanos, los hombres sentimos cierta incomodidad. O sea, cuando llegamos a un lugar y vemos algo mal, nos incomoda. No decimos nada, pero nos incomoda. O sea, si llegamos, por ejemplo, a una escuela, ya estamos viendo si tiene fallas de pintura aquí. Ya se ve que esta conexión está floja, pero no decimos nada. O sea, así pensamos los hombres. Esa es la manera de pensar. Pero, hermanos, esto tiene una razón de ser. A los hombres, hermanos, se nos incomoda para que podamos actuar. Para que esta incomodidad natural que nace, tú puedas hacer algo adicional. Queridos varones, y para las hermanas que conviven con varones, fíjense, hermanos, que esta es la razón. Yo interpreto que la razón, hermanos, de que sintamos esta incomodidad es justamente para que podamos actuar, para que hagamos. Déjenme ponerles un ejemplo, hermanos. Primera de Crónicas 17 dice que el rey David estaba en su palacio. Ustedes recordarán que vivía en un palacio pues bonito, enorme. Empezaba a crecer la opulencia del pueblo de Israel y le iba muy bien. Y él dice lo siguiente: mira, yo habito en un palacio de cedro, mientras que el arca de la alianza del Señor está bajo simples cortinas. O sea, el rey está en su palacio, sus concubinas por acá, su vino por acá, sus alimentos así, sus buenos alimentos por acá, y de repente él se acuerda y se empieza a incomodar y dice: no puede ser que yo viva en este palacio y que el arca de Dios esté bajo simples cortinas. Hermanos, esto son las cuestiones que ven los hombres. Regularmente no dicen nada, pero lo perciben. Esta incomodidad, hermanos, tan seguro estoy que viene de parte de Dios, que dice la palabra, que más adelante el Señor le dice esto: pero aquella misma noche Dios se dirigió a Natán, que era el profeta, y le dijo: ve y habla con David mi siervo, y comunícale que yo el Señor he dicho: no serás tú quien me construya un templo para que habite en él. Está el rey David, está pensando en esto. Yo habito en un templo y el arca está en cortinas. Y de repente el Señor se acerca. No hay una oración de por medio. O sea, no hubo una comunicación de parte de David hacia Dios: oye, Señor, yo quiero hacer esto. Inmediatamente el Señor sabe, porque el Señor nos hizo. Se acerca y le dice: te comunico de una vez que tú no lo vas a hacer. Fíjense, hermanos, que de aquí deriva la idea de construir un templo. O sea, no es que a David de repente se le prendió la genialidad y él dijo: yo voy a hacer un templo. No, todo está previsto dentro de los planes de Dios. Pero claro, Dios se vale de las personas para que ejecutemos los planes que Él tiene. Entonces está David pensando en esta idea, pero Dios de fondo ya sabe lo que va a hacer. Utiliza a David inicialmente y después utiliza a Salomón. Y da una razón por qué David no lo hace y por qué Salomón sí. Pero lo que quiero llegar, hermanos, es que noten esto. Este sentimiento que tienes, estos pensamientos que de repente te llegan, estos deseos de querer hacer cosas, vienen de parte de Dios. Si tú tienes un deseo, una idea, y se alinea con la palabra de Dios, hazlo. Le decía el profeta Natán: y todo lo que te venga a la mano por hacer, hazlo con empeño. Le decía el profeta Natán a David. Fíjense, hermanos, que así es esto. Déjenme ponerles un ejemplo también. De cuando hace muchos años, había un cantante, traté de recordar el nombre pero no me acuerdo, un cantante de música cristiana, que se subió a un avión y el avión lo quiso secuestrar. Josmar. Pues lo agarraron, no pudo secuestrar el avión, lo agarraron. Y cuando lo entrevistaron, él dijo: es que Dios me dijo que hiciera esto. Sí, hasta así me puse yo, igualito esa cara. ¿Cómo puede ser que alguien interprete que debe de secuestrar un avión? O sea, a lo que voy, si te llega una idea, si te llega un deseo, si tú quieres hacer algo, pero no está alineado con la palabra de Dios, detente. Pero si estás alineado con la palabra de Dios, ejecuta, porque esto viene de parte de Dios. Este es un buen filtro, hermanos.
Lo interesante es que tendríamos nosotros que conocer a profundidad la palabra de Dios para poder interpretar de manera correcta. Porque si no, podríamos interpretar algo como este querido hermano, secuestraron un avión porque él cree que Dios le dijo que lo hiciera. Creo que todavía sigue en la cárcel. Ah, ya está libre. Mi hermana está muy bien enterada de Josmar. Canta muy bien. Tiene muy buenas canciones, hermanos. Escúchenlos, ahí están en YouTube. Muy buenas canciones. Pero noten la contraparte de este deseo mal encaminado, lo cual no debería de ser, hermanos. Ojo entonces, en este sentido, nosotros como hijos de Dios, si tienes este deseo de servir, si te llega esta idea, ejecuta, siempre y cuando esté dentro de los planes de Dios. ¿Sí queda claro, hermanos? Fíjense que el don de servicio, fíjense que el servicio es un don. ¿Sí están de acuerdo conmigo? Es un don. Dice la palabra, Romanos 12, de manera que teniendo diferentes dones, según el de la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio, en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en exhortación, el que reparte, etc. Dios habla de que el servicio es un don. Fíjense, hermanos, que hay una muy mala interpretación de los dones. A ver si la podemos aclarar. Hay quien puede pensar que tiene el don de servicio y hay quien puede decir, no, yo no lo tengo. O sea, o es blanco o es negro. Parecería que es así, pero no es así. Fíjense, hermanos, que en la interpretación de los colores hay un montón de tonalidades. Nosotros no nos podemos conducir de que o es negro o es blanco, ¿no? O sea, yo no puedo pensar en un hijo de Dios que diga, yo no tengo el don de servicio. Porque el don de servicio debería de ser de todo el pueblo de Dios. Hay diferentes dones, hermanos, hay alrededor de 20 dones, de hecho ahí no lo alcanzan a ver, pero esa listita que está acá son diferentes dones que menciona la Biblia. Pero no quiere decir que Dios de repente llegó y solamente te puso este don a ti. Y este don a ti no, este va para ti, este para ti no. No, hermanos, nosotros como hijos de Dios debemos de entender que los dones los tienes en una mayor medida o en una menor medida, pero ahí están, ahí están. No quiere decir, hermanos, que de repente si hay que recoger las sillas, yo no tengo el don de servicio, que lo recojan otros. Porque esa es la postura que parece que se toma. No, hermanos, hay un montón de tonalidades, no puede ser blanco y negro, esto no puede ser. Tenemos que entender, hermanos, que nosotros como hijos de Dios debemos de aspirar a tener todos esos dones. A mí me gustaría, hermanos, de manera personal, tener el don de sanidad. Ese yo lo quisiera tener. Pero yo entiendo, hermanos, se los comparto así, que yo no lo tengo porque yo creo que ¿cómo se dice? Me vanagloriaría, esa es la palabra que buscaba. Sí, de repente que llegue y se sano. Y queda sano. Ay, el hermano puede sanar a la gente, ¿no? Pero, hermanos, es que entendamos, hay dones para el pueblo de Dios que son universales, para todo el pueblo de Dios. Yo no podría entender, hermanos, que un hijo de Dios no tenga el don de misericordia. O sea, yo no lo podría entender. Yo no podría entender que un hijo de Dios no tenga el don de fe, porque inclusive la fe es algo básico para el hijo de Dios. No podría entender, hermanos, que un hijo de Dios no tenga el don de misericordia, de ayuda, o de evangelización, o de servicio. Hermanos, quedémonos con esta idea. No se trata de que digas, yo no lo tengo. Yo aspiro a tenerlo. Seguramente en mayor o en menor medida lo tenemos. Pablo eso decía, hermanos. Yo les invito, querida iglesia, decía Pablo, a que aspiren a los mejores dones. ¿Ustedes creen, hermanos, que uno nace sabiendo predicar? No. Uno está nervioso las primeras veces. ¿Qué pasa aquí? Dice unas cosas que no debería de decir. Se equivoca cada rato, se pone nervioso, le tiembla la voz. Pero, hermanos, esa es la preparación que un hijo de Dios tiene. En todo caso, tendríamos que conocer, número 1, los dones, y número 2, aspirar a los mejores dones. Hay alrededor de 20 que menciona la Biblia, hermanos, pero yo pensaría que por lo menos 5 o 6, todos los hijos de Dios los tenemos. Y uno de esos es justamente el de servicio.
Jesús decía a sus discípulos: bien, buen siervo fiel, ¿en lo poco has sido fiel? Eso poco, hermanos, que dice la palabra, en lo poco has sido fiel, es justamente esto. Hablamos de esto, hermanos. Un día alguien, como hace rato que terminó el servicio, hay quien inmediatamente se sube y no recoge su silla. No los voy a quemar porque ya sé quiénes son. Pero hay quien inmediatamente dobla su silla y la acomoda. Hay hasta hermanos que, aunque no les digan, recogen todas y las meten a la bodega. Y hay hermanos que no, se le cae una basura, ahí la dejan, hermanos. Pero fíjense que nosotros no. Bien, buen siervo fiel, en lo poco. Y eso es lo poco, hermanos. Y eso obviamente va creciendo de tal manera que te vas desarrollando en el servicio que le das a Dios. Cada vez con una mayor excelencia, cada vez mejor, cada vez más natural. Así es, hermanos. Entonces, la segunda enseñanza es esta: utiliza tus dones en los lugares que Dios te ponga, principalmente el de servicio. Si alguien trabaja, hermanos, para una empresa, el don de servicio le va a servir para todo. Para todo. Esto se premia inclusive en algunas empresas, hermanos. Déjenme darles una tercera enseñanza. Y esta es la que sigue, por favor, hasta el número 3. El estándar de Jesús. Ayúdenme, hermanos, a leer, a ver si alcanzan a leer las letras ahí. El siguiente texto que dice: no resistas al que haga algún mal. Al contrario, si alguien te pega en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. Si alguien te demanda y te quiere quitar la camisa, déjale también que se lleve la capa. Si te obliga a cargar una milla, llévala 2. A cualquiera que te pida algo, dáselo y no le vuelvas la espalda al que te pida prestado. Fíjense, hermanos, que estas palabras se les decía a Dios a sus discípulos, bueno, Jesús a sus discípulos, y hoy nos las dice a nosotros. La primera que le dice, hermanos: si alguien te pega en la mejilla derecha, regrésale el trancazo. No, ¿verdad? No es por ahí. Que la verdad es que si a alguien aquí le han pegado, la reacción natural del cuerpo es defender, regresarla. Sí, dice Lois, yo, ya te vimos. Es que esa es la reacción natural del cuerpo, o sea, sí, específica del cuerpo. Alguien te ataca, tú luego te defiendes. Es física. Claro, la tercera ley de Newton: a cada acción hay una reacción de igual magnitud. Fíjense, hermanos, creo que ya se los he contado, pero se los cuento sin otra vez. Hace muchos años, aquí en la iglesia, hubo, yo creo que fue una escuela bíblica, no recuerdo qué evento era, pero una escuela bíblica, y ya ven que se hacían aquí, se abrían las puertas y había evento. Un vecino, hermanos, de aquí, 2, 3 casas, no lo digo porque si nos ven, 2, 3 casas, 5 o 6 casas, venía tomado y venía hacia acá con el deseo de pelear con alguien. Pues el primero que encontró fue a Freddy. Ahí estaba. Entonces conmigo empezó ¿qué? Como veas, lo que se dice para las peleas. Entonces empezó ahí a querer pelear, hermanos. Yo recuerdo que yo estaba en la banqueta, en la calle, y de este lado había algunos hermanos, y nadie me hizo el paro, hermanos. En vez de que alguien fuera a hacerme el paro, nadie, ahí me dejaron solito. Y veían que esta persona me estaba picudeando. Gracias a Dios, hermanos, no pasó nada. Yo he pensado en ese evento, y yo digo, hace muchos años yo era más delgado, hermanos, más ágil, y él venía borracho. Yo digo que fácilmente le hubiera ganado. Yo creo que fácilmente le hubiera ganado. Pero fíjense, hermanos, que pensándolo así a largo plazo, si yo me hubiera peleado con este querido vecino, imagínense que con qué cara después iba yo a hablarle a los vecinos de aquí. ¿Con qué cara los iba a invitar a algún evento de la iglesia? ¿Con qué cara les iba a hablar del amor de Dios? Para ellos, hermanos, no hay el anciano, el diácono, el pastor. Para ellos todos somos iguales. Todos somos de esta iglesia. No nos ven con mayor o menor carga o mayor o menor responsabilidad. Todos somos iguales. El testimonio que tú das, el testimonio que yo doy, se queda para siempre en la mente de ellos acerca de la iglesia. Si yo me hubiera peleado, hermanos, ellos ya sabrían que aquí hay un hermano peleonero. Punto. No saben quién, pero el moreno ese que entra luego aquí, él es peleonero, abusados con él. Porque, hermanos, eso se queda.
ese estigma se queda en la iglesia. Y a ellos, hermanos, no les interesa quién seas. Por algo, hermanos, decía el profeta Jeremías, que sus maldiciones se cumplan de estas personas, el mal que me desean, si yo no te sirvo bien. Fíjense, hermanos, que esta enseñanza de la mejilla derecha y la mejilla izquierda pudiera llegar a ser literal, o sea, que alguien te pegue, pero regularmente habla de un insulto. Ustedes recordarán, época victoriana, cuando alguien quería insultar a alguien, no le decía malas palabras, sacaba unos guantes, exijo satisfacción, decía. Era un insulto para esa persona. Cuando hablamos de este golpe en la mejilla derecha o en la izquierda, hablamos de que alguien venga y te quiera insultar, te quiera ofender, te quiera lastimar. Y volvemos hace rato a lo que platicábamos, hermanos. Hay gente que inmediatamente reacciona de manera violenta. Nosotros como hijos de Dios, hermanos, ténganlo claro, no reaccionamos con violencia, no alzamos la voz. Si alguien me ofende a mí, yo tengo que tener la capacidad, no porque yo pueda, sino porque el Espíritu está conmigo, de poder controlarme acerca de lo que me están diciendo. Si bien podemos entender de manera natural que es una reacción inmediata a querer accionar y regresar el golpe, como hijos de Dios tenemos que entender, según el estándar que pone Jesús, que nosotros no deberíamos de hacerlo. No deberíamos de hacerlo. Si alguien de aquí, hermanos, tiene un carácter explosivo, duro, difícil, y se conoce a sí mismo y sabe por dónde, hermanos, aprendan a controlarlo. Porque el testimonio que tú des se va a quedar para siempre. Pablo les decía a algunos, hay otras personas que ofenden a Dios por culpa de ustedes. O sea, ustedes el testimonio que dan no está sirviendo para nada, porque en vez de ayudar, están en contra. Hermanos, ojo, tenemos nosotros, hermanos, que poner este ejemplo. Y el mejor ejemplo nos lo pone el Señor Jesús. Dice la palabra en Isaías 53, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió la boca. Fíjense el ejemplo que nos pone el Señor. Violencia, lo desnudaron, lo golpearon, y el Señor no abrió su boca. ¿Qué ejemplo nos pone, pues? ¿Qué nivel, qué estándar nos pone Jesús? Hermanos, si alguien conociéndose a sí mismo sabe que reacciona de manera violenta, aprende, hermano, que no debe de ser así para el pueblo de Dios. Veamos una segunda enseñanza, hermanos. Dice, si alguien te obliga a llevar una carga, decía Jesús, la anterior, una carga, llévala dos. La Biblia, hermanos, nos muestra en 1 de Crónicas, capítulo 10, que la muerte de Saúl, cómo murió el rey Saúl. Dice la Biblia que el rey Saúl murió de manera muy triste, la verdad es que muy triste. Estaba en pelea con los filisteos, se puso ruda la pelea y dice que llegaron los filisteos, mataron a él y mataron a sus hijos. Inclusive dice la Biblia que él fue herido y a uno de sus siervos les dijo, toma mi espada y clávamela, porque si no van a venir ellos y se van a burlar de mí. Dice la Biblia, hermanos, que pues eso sucede, lo matan. 1 de Crónicas 10 nos cuenta, hermanos, que los filisteos llegaron y le cortaron la cabeza al rey Saúl. Tomaron su cabeza, se la llevaron a la ciudad, se la llevaron al templo del dios Dagón, que es el dios de los filisteos, y la pusieron ahí delante del altar. Una muerte cruel. No solamente la de él, sino la de sus hijos. Para cualquier pueblo, hermanos, esto era un insulto, una afrenta directa contra el pueblo. O sea, cualquier pueblo inmediatamente hubiera reaccionado para tratar de recuperar el cuerpo de su rey. Pero dice la Biblia en 1 de Crónicas 10 que nadie del pueblo de Israel, de las 12 tribus, de los miles de clanes, se atrevió a levantarse para recuperar la cabeza de su rey. Dice la palabra de Dios que solamente hubo una familia, y los llama los valientes, le antecede esta palabra, los valientes de Jabes de Galaad. Dice la palabra de Dios que solamente estos, de los millones que existían en el pueblo de Israel, se atrevieron a ir a recuperar la cabeza de su rey. Hermanos, entendamos, no está fácil.
es entrar a una ciudad enemiga con mayor poderío militar. Entrar a la ciudad, entrar al templo, recuperar el cuerpo, sacar el cuerpo del templo, sacarlo de la ciudad y llevarlo a otro lugar. O sea, no está fácil. Por algo la mayoría no quiso entrar. Pero dice la palabra de Dios, sin dar detalles, que ellos fueron y recuperaron el cuerpo y le dieron una sepultura digna. Fíjense, hermanos, que esto me lleva a la enseñanza que quiero compartirles. Nosotros como pueblo de Dios tenemos que ser como los valientes de Jabes de Galaad. Si alguien no quiere hacerlo, ¿saben quién lo va a hacer? Nosotros. Si no hay quien predique, yo predico. Si no hay quien recoja la ofrenda, yo la recojo. Si no hay quien recoja las sillas, yo las recojo. Si no hay quien corte el árbol de aquí afuera, yo lo recojo. Yo lo corto, que diga. Yo pongo los ejemplos que recuerdo, hermanos, pero llevemos esto a nuestra vida diaria. Si no hay quien lo haga, ¿quién lo va a hacer, hermanos? Yo no más escucho a la hermana que lo dice. Si no hay quien lo haga, hermanos, voy a hacer otra vez. Si no hay quien lo haga, ¿quién lo va a hacer, hermanos? Nosotros. Fíjense que hasta es diferente cuando decimos nosotros a decir yo. Claro, porque nosotros implica que vamos muchos. Y la realidad es que no vamos muchos. Por eso cuando se hacen este tipo de preguntas, inclusive cuando le oramos a Dios, Señor, te pedimos. No, Señor, yo te pido. Porque cuando hablamos en conjunto, delegamos la responsabilidad del compromiso a alguien más. Cuando hablamos de nosotros mismos, ahí estoy yo comprometiéndome. No es Señor, te pedimos. No, Señor, yo te pido. Señor, úsame a mí. Decía el profeta, ¿a quién enviaré y quién irá? Envíame, no decía envíanos a nosotros. Envíame a mí. Entonces, hermanos, si no hay quien lo haga, ¿quién lo va a hacer? Yo, hermana, no yo, Freddy, yo, usted. Porque es diferente el compromiso. Es diferente el compromiso. Ok. Si no hay quien lo haga, hermanos, ¿quién lo va a hacer? Yo. Excelente, excelente. Que quede claro, hermanos, que cuando hablamos de esta manera, estamos adquiriendo el compromiso. O sea, la forma en la que hablamos dice mucho de cómo pensamos, dice mucho de cómo actuamos, dice mucho de nosotros la forma en la que hablamos. Por eso el compromiso, hermanos, es personal. Si no hay quien lo haga, lo voy a hacer yo. Como estos valientes, hermanos. Seguramente no fue fácil, y seguramente pusieron en riesgo su vida, y seguramente murieron algunos, pero lo hicieron, hermanos. Y la palabra de Dios incluye los valientes de Jabes de Galaad. ¿Por qué eso hacían, hermanos? Déjenme terminar esto ahora sí con una conclusión, hermanos. En la Segunda Guerra Mundial, estos eran los aviones que salían a la Segunda Guerra Mundial. Y salían a la batalla y algunos regresaban y algunos no. El cuerpo de inteligencia de la milicia empezó a analizar en qué partes del avión era donde más les disparaban. La que sigue, por favor. Y estadísticamente detectaron la parte donde más caían las balas. Entonces dijeron, necesitamos reforzar estos aviones. Entonces había dos opciones. O lo reforzamos en la parte donde están cayendo las balas, o lo reforzamos en otra parte. Porque número uno, no podemos reforzar todo porque le agrega mucho peso al avión. Y número dos, es caro y estamos en guerra. Entonces hay que reforzarlo. ¿Qué hacemos? ¿En la parte donde caen las balas o en la parte donde no caen las balas? Y yo les preguntaría aquí, Israel, ¿tú dónde reforzarías? Vamos a pensar que tú eres el indicado. ¿A dónde reforzamos el avión? Donde caen las balas. Donde caen las balas. El pensamiento natural, hermanos, nos hace pensar que debemos reforzar esa parte. Se llegó a la conclusión de que los aviones que no regresaban era porque les habían disparado en alguna otra zona, y que los que sí regresaban era porque podían resistir los disparos en esa zona. Lo que se optó es reforzarlos en la parte donde no estaban las balas, y funcionó.
Fíjense, hermanos, esta es la conclusión y ahí quiero llegar. Cada uno de nosotros, a la edad que tenemos, los jóvenes ya se subieron, ya no están aquí. Los adultos que estamos aquí, salvo Lois, que es una niña, y Lucas, pero los demás que somos adultos, a nuestra edad ya deberíamos de saber cuáles son nuestras vulnerabilidades. A esta edad ya deberías de saber cuál es el pecado con el que más batallas. ¿Cuál es la tentación que más te llama la atención? A esta edad ya deberías de saber tus vulnerabilidades. A esta edad. De tal manera que si ya las conoces, empieces a reforzar justamente la parte donde existen estas vulnerabilidades. Si tú sabes que batallas con un pecado y que ese pecado te llama la atención, entonces tienes que hacer algo para que esto no suceda. Y esto, hermanos, es algo individual. No es que de repente podamos compartirlo. Regularmente nadie comparte sus vulnerabilidades. Esas son secretas y personales. Y hay razones para ello. Pero, hermanos, si tú conoces tu vulnerabilidad, es el momento para reforzar. ¿Y sabes por qué? Porque el enemigo seguramente también las conoce. ¿Sabe por dónde entrarle? Te las va a poner ahí. Si lo que te llama la atención es la sexualidad, te la va a poner ahí enfrente, a cada rato. Entonces tendrías que hacer algo para reforzar justamente esto. Hermanos, como hijos de Dios, si lo que buscamos, como decía el profeta Jeremías, que sus maldiciones se cumplan si yo no te sirvo bien, entonces para servir bien a Dios hay que tratar de contener, de mitigar, de limitar estas vulnerabilidades. Seguramente ya las estás pensando. ¿Cuál es tu vulnerabilidad? ¿Cuál es la parte más débil que tienes? ¿Cuál es tu tentación? Hace rato nos decía de ahí en la clase que anotáramos justamente cuál era una de ellas, ¿no? Así como por ahí va la idea. Yo les comparto la mía, hermanos, no pasa nada. Es la parte de salud. Yo veo dulce que veo, dulce que me como. Pastelito que me encuentro, pastelito que me como. El pan me llama muchísimo la atención, hermanos. Y aunque físicamente yo no siento que tenga algún problema, de repente, no sé si es la edad o es alguna enfermedad, pero ya que esto me duele, que ahora acá, que ahora ya me cansé, que algo. O sea, reconozco que mi vulnerabilidad es esta. Me llama mucho la atención. Todos los días se me antoja una coca todos los días, hermanos. Una coca por la tarde. Yo sé mi vulnerabilidad, digo, les pongo el ejemplo más light, pero ustedes ya conocen el suyo. No es que seamos diferentes, ustedes conocen el suyo. Pero, hermanos, si ya lo conocemos, algo tenemos que hacer, porque si le vamos a dar el mejor servicio a Dios, entonces tenemos que empezar a corregir estas cosas. Alguien que no tiene buena salud, hermanos, no puede servir bien a Dios, porque está cansado, porque no puede caminar, porque no puede asistir a los eventos, porque no tiene fuerzas para hacer cosas. Yo hablo de la salud porque es el ejemplo que les puse, hermanos, pero así como ese, cualquier otro, hermanos. Una persona cuando está en pecado, vive en pecado, viene a la iglesia, hermanos, y no se siente con el deseo de servir. Se siente hasta mal, se siente sucio, pecador. Trae una carga que nadie ve, pero ahí está, hermanos. Si conoces entonces tu vulnerabilidad, es importante que la empieces a combatir. A esta edad, hermanos, a estos 25 años que en promedio tenemos todos, ya deberíamos de conocer cuál es nuestra vulnerabilidad y por dónde debemos combatirla. No estás solo, hermano, no estás solo. Es más, tú solito no vas a poder, esa es la realidad. Necesitas la presencia del Espíritu Santo para poder hacerlo. No es que la gente cambie, no es que la gente de repente se volvió mejor, no es que de repente la gente ya ahora es buena, era mala y ahora es buena. No, nosotros no cambiamos, hermanos. Es la presencia del Espíritu Santo la que se manifiesta en nuestra vida. Solamente nosotros no cambiamos. Ahí está el mal deseo, ahí está la concupiscencia, ahí está el deseo de reaccionar. El único que lo hace es la presencia del Espíritu Santo. En todo caso, tendríamos que fortalecer la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Resumo, hermanos, los puntos que vimos. Número 1, sirve al Señor. Antes de eso, déjame, está bien, ahí déjame. Fíjense, hermanos, que en el servicio que le damos a Dios, el mismo profeta Jeremías agregaba este pasaje
Y hermanos, ojalá se lo lleven. Todos damos un servicio a Dios. Les voy a pedir que leamos juntos Jeremías 48:10, está aquí en la pantalla, hermanos, y dice: maldito el que no haga con gusto el trabajo que el Señor encarga. Maldito el que no haga con gusto el trabajo que el Señor le encarga. Porque una cosa es hacerla de buena gana y otra, enojado, por dentro diciendo ni lo hubiera hecho, ¿para qué vine? ¿Para qué doy si van a hacer esto? Una cosa es hacerlo así y una cosa de buena gana, con buena actitud, hermanos. Yo sé, hermanos, que muchos de aquí no estamos de acuerdo en muchas cosas. Es natural, hermanos, todos tenemos opiniones, todos tenemos posturas, somos humanos. No está mal que tú pienses diferente. Lo que sí está mal es que en esa diferencia tú empiezas a darle al Señor un trabajo así. El profeta Jeremías estaba tan convencido del servicio que le daba a Dios que, además de agregar el versículo anterior, decía esto: maldito, maldito, qué palabra tan dura, ¿no? Maldito el que no haga con gusto. Ya no habla de hacerlo no, sino habla de hacerlo con buena actitud. El que no haga con gusto el trabajo que el Señor le encarga. Hermanos, aprendamos que el servicio que le damos a Dios debe de ser con la mejor calidad, con la mejor intención. No se trata de servir por servir, con la mejor intención. Todos tenemos este don, hermanos, en mayor o menor medida. La invitación es que lo desarrolles. ¿Ves algo mal acomodado? Acomódalo. No pasa nada. Empieza a cambiar, empieza a modificar. Ahora sí lo resumo, los puntos que vimos. Número 1, sirve al Señor con excelencia a pesar de lo que veas alrededor. Aprende a vivir con la incomodidad que Dios te da o el deseo y sirve de acuerdo a lo que Dios te invita a realizar. Recorre la milla extra con respeto a todos, jamás con violencia, hermanos. Número 4, conócete y deja tus vulnerabilidades delante de Dios. Hermanos, ¿les hace sentido lo que les estoy diciendo? ¿Sí? A la hermana y a la hermana sí. Hermanos, ¿sí les hace sentido lo que les estoy diciendo? Sí. Se los pregunto porque si no les hace sentido, hermanos, esto pasa. O sea, no lo tomas. Yo no comparto esa idea, pasa. No la consideras. Pero si te hace todo el sentido, llévatela. Entiende. Pónganse de pie, nos vamos a hacer una oración y poner esto en manos de Dios. Padre, te agradecemos porque eres un Dios bueno y nos recuerdas la manera en la que debemos darte el servicio, Señor. Nos recuerdas la intención con la que debemos de hacerlo. Yo creo que mis hermanos que estamos aquí, Señor, tenemos el deseo de servirte, pero a veces nos gana nuestra humanidad, a veces nos gana nuestro prejuicio, a veces nos gana los conflictos, Señor, que vemos día a día. Y Padre, en el nombre de Jesucristo yo te pido que seas con cada uno de mis hermanos que están aquí. Señor, llevamos años, la mayoría, en el Evangelio, y a pesar de ello, Señor, a veces nos cuesta trabajo. Yo te pido en el nombre bendito de Jesucristo que tú seas, Padre, con cada uno de nosotros. Venos enseñando día con día la manera en la que debemos de servirte. Venos mostrando, Señor, cómo debemos de resistir estas vulnerabilidades que tenemos. Ayúdanos, Señor, también a ser ejemplo en donde quiera que estemos. Que no reaccionemos de manera violenta, de manera grosera con las personas, sino que seamos nosotros, Padre, como dice tu palabra, pacificadores donde quiera que estemos. Confiamos solamente en ti, Padre, y te agradecemos por este amable recordatorio que nos haces en la manera en que debemos de servirte, Padre. Muchas gracias. En el nombre de Jesucristo. Amén. Tomen su lugar, hermanos.